palabra que el Señor nos trae para esta noche, como dijo ya mi esposo, se llama Mi Señor. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, el Señor nos trae a sus pies. Me gustaba mucho Marcos Witt, y Marcos Witt tiene una canción que se llama Cristo es mi Señor. Vamos a ver cuántos se la saben. No, pero ese no es el ritmo. Cristo es mi Señor. Declararle al mundo entero de su gran poder, en mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Yo recuerdo que yo cantaba esa canción en mi casa, así como cantaba las de Tormenta, que me encantaba Tormenta cuando no conocía al Señor, y mi esposo cantaba Metallica. Yo no sé, bueno, él escuchaba, no cantaba porque eso en inglés. No creo que entendiera nada de esa loquera. Pero yo cantaba Tormenta, música de a planchar, y cuando el Señor me llama a rendirme delante de Él, me gustaba mucho esta canción y fue de las primeras que me aprendí, pero solo me la aprendí. En mi mente yo me aprendí Cristo es mi Señor y no me da temor, pero le tenía miedo hasta a la sombra que me perseguía. Me daba temor hablar y predicar del Señor, pero eso sí me desgañotaba en mi casa cantando esa canción. Y resulta que la palabra que el Señor trae para hoy es mi Señor, no solo de boca, sino de corazón. Realmente, Cristo es mi Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Yo estoy buscando en Google y dice que Señor es una palabra que demuestra respeto hacia una persona que es mayor o hacia una persona que está en autoridad sobre nosotros. Y es un título que se le da a un líder o a un maestro en la Biblia. Y en el caso de Jesús, después de que Jesús muere y resucita, se hace para declarar que Jesús es Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio de San Mateo, al capítulo 8, para que nos estudiemos, nos escudriñemos nosotros mismos a través de un personaje que encontramos allí. Mateo capítulo 8, vamos a leerlo desde el versículo 1, yo tengo la nueva versión internacional. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía de su Santo Espíritu. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Y Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo a Jesús. Solo ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Amén. Padre, en esta noche exaltamos una vez más tu nombre. De nuevo te damos gloria porque eres tú quien hace la buena obra en nuestra vida. Si hay algo bueno en nosotros es porque tú lo has puesto, es porque tú lo has hecho, Señor. Y por eso te rogamos que a través de tu palabra sigas produciendo esa buena obra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que podamos recibir esta palabra, que podamos escudriñarla. Y yo te ruego, Señor, habla personalmente a cada uno de mis hermanos. Habla directamente a sus corazones, así como hablaste al mío. Y ayúdanos a que esta palabra podamos ponerla por obra cada día en nuestra vida. Que tu palabra siga siendo nuestra luz, nuestra lámpara y nuestra lumbrera
en cada instante de nuestra vida y que a ella y solo a ella acudamos en cada momento, Señor. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Resulta que, como les expliqué, Señor, la palabra Señor en los tiempos de Jesús se usaba para referirse a alguien que era un líder o que era un maestro. Y luego se usaba pues para declarar su divinidad. Y aquí vemos a un leproso, a un hombre que tenía lepra. Y a través de este hombre vamos a ver varias cositas que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Lo primero que encontramos a través del leproso es que la condición de ese leproso era la misma condición suya y mía antes de Cristo. ¿O cuántos llegamos sanos al Señor? Ninguno llegamos sanos al Señor, ¿cierto? Ni aun los hijos de los cristianos que nacen, que desde el vientre son cristianos, llegan sanos al Señor. Porque recuerden que la salvación es individual y que el Señor tiene su tiempo para cada uno de nosotros. No por nuestros hijos nacer en el Evangelio quiere decir que son salvos. El Señor tiene que tratar con sus corazones. Nosotros llegamos siendo leprosos. ¿Jesús fue a buscar al leproso? No. ¿Quién fue a buscar a Jesús? El leproso. Pero Jesús sí se acercó al lugar donde estaba el leproso. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor se ha acercado a nosotros, pero nosotros tenemos que acercarnos al Señor, así como un día usted y yo lo hicimos. El leproso se acerca a Jesús en este texto que leímos, en una actitud de humillación, en una actitud de total sumisión. Y lo primero que hace es que le dice, Señor. Reconoce la autoridad de Jesús, reconoce el liderazgo de Jesús y pronuncia entonces este leproso unas palabras llenas de verdad y de sabiduría. ¿Qué es lo que el leproso le dice a Jesús? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Miren que el leproso no llegó allí con una retahíla y con palabras rebuscadas, ni le dijo, sáname, límpiame, hazme. No, Señor, si quieres. Él sabía que Jesús podía limpiarlo, ¿cierto? Sí, porque yo no voy a ir a decirle a alguien que no sabe maquillar, si quiere me puede maquillar, porque sé que voy a quedar como un payaso. Si quiere me puede peinar, alguien que no sabe, pues ¿cómo me va a dejar? Yo voy a pedirle algo a alguien que sé que me lo puede entregar, a alguien que sé que me lo puede otorgar. Y este leproso sabía a quién se estaba dirigiendo, pero lo primero que hace en total sumisión, en total humillación, es decirle, Señor, si quieres. Y esta es una tremenda lección de humildad que usted y yo podemos aprender, porque muchas veces nuestra oración al Señor es como si Él fuese el genio de la lámpara mágica y tuviera que concedernos todos los deseos, los anhelos y las peticiones que llevamos y presentamos. Y en el momento en el que el Señor no nos concede nuestros anhelos, peticiones, nos vamos frustrando. Y hay gente que se frustra a tal punto que se aleja de la iglesia y que empieza a cuestionar a Dios. Nosotros nos acercamos también como este leproso, en medio de dificultades. Y a veces tuvimos que haber tocado fondo para podernos acercar a Jesús. Y llegamos así humildes, dispuestos, necesitados, llegamos, la iglesia es un hospital. Yo hablaba con alguien y esa persona me decía, no, pero es que yo no quiero volver a la iglesia porque ¿cómo es posible que sean unos en la casa y otros en la iglesia? Entonces yo me puse a cuestionar y a pensar y a decir, no, entonces si así está la persona que yo conozco, esa iglesia debe estar llena de hipócritas. Y yo lo que le dije fue, es que la iglesia es un hospital.
La iglesia está llena de personas enfermas que necesitamos a Jesús. Cada uno tiene sus luchas, sus dificultades. En la iglesia nosotros no vivimos. En la iglesia usted y yo convivimos. En la iglesia usted y yo no alcanzamos a mostrar realmente quiénes somos. En la iglesia estamos 2 horas y es poco lo que compartimos. Por eso me gusta mucho esa canción de Marcos Witt, porque es como de que cada día, y no me da temor de mostrar con mis acciones que Jesús puede reinar en la vida de todo aquel que se quiera entregar. Pero tus acciones y las mías demuestran que Jesús gobierna nuestra vida. Y llegamos así como este leproso entonces en actitud de humildad, dispuestos, necesitados. Iniciamos el camino en el Señor, digámoslo, allá abajito, pero vamos cogiendo alas, vamos cogiendo vuelo y nos vamos levantando y se nos va olvidando la condición en la que llegamos al Señor. ¿Qué más pasa en este relato? Resulta que Jesús le da una orden y la orden que Jesús le da está en el versículo 4. ¿Y qué dice el versículo 4? Mira, no se lo digas a nadie. Porque este hombre no debía decirle a nadie lo que Jesús lo había sanado. ¿Por qué? Era algo maravilloso lo que Jesús había hecho en la vida de este hombre, ¿cierto? Porque este hombre no podía decir nada. Diga conmigo, porque Jesús le dijo que no dijera. Eso, vea, no le eche mente, yo me senté, pero un rato todo el que usted quiere. Yo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Yo buscaba aquí, yo buscaba allá y el Señor me dijo, deja de perder el tiempo. Yo le dije que no y cuando yo digo no es no. No pregunten, no indaguen, no se quemen la cabeza. Si yo digo no, es no y punto. Jesús le dijo, no le diga a nadie y ya. El resto no interesa. Sin importar si usted y yo entendemos o no la dirección de lo que Dios nos dice, estamos llamados a obedecer. No cuestione, porque cuando empezamos a cuestionar, empezamos a dudar. Simplemente el Señor dijo no, no. El Señor dijo sí, sí. ¿Qué le dijo? No le diga a nadie, solamente tiene que hacer una cosa. Vaya y preséntese al sacerdote y lleve la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Y esta orden es muy clara y nos enseña, nos reafirma que Jesús no vino a anular la ley. Jesús vino a hacer cumplir la ley. Si Él hubiese venido a anular la ley, como dicen muchos que no, que es que con Jesús el Antiguo Testamento no sé qué se anuló y no sé cuántas. Ah, no, entonces ¿qué dice aquí? ¿Por qué Jesús lo mandó a que se presentara al sacerdote? Porque era la ley y la tenía que cumplir. Está en Mateo capítulo 5, versículo 17, para que usted lo lea. Resulta que todo aquel que quedaba sano de la lepra debía presentarse al sacerdote para que el sacerdote lo examinara y para que el sacerdote hiciera un ritual que está en el libro de Levíticos, en el capítulo 14, desde el versículo 2 hasta el 32, para que lo lea en su casa. Ese es el ritual de cuando un leproso era sanado. Debía presentarse al sacerdote, el sacerdote lo examinaba bien por todos lados, a ver, no tenía manchitas blancas, estaba limpio, entonces el sacerdote, el que se había sanado debía llevar unas aves y el sacerdote iniciaba así todo un ritual. Que vaya y búsquelo en Levítico para no hacerle el cuento muy largo. Y así el sacerdote luego decía, así ya está limpio, puede reincorporarse a la sociedad. Porque recordemos que el leproso estaba excluido de la sociedad, no se podía juntar. Y hoy todavía existe por allá algunos casos de lepra y la lepra es contagiosa. Entonces ya no tiene COVID, bueno, ya se puede juntar. No tiene lepra, puede volver a su casa, estar con su familia.
Sí, los pacientes contagiosos están en las zonas aisladas para que no contagien a otros y no se propague la enfermedad. Pero ya cuando el leproso era limpio, entonces ahí sí podía irse a juntar con su familia. ¿Qué es lo otro que vemos aquí? Diga conmigo. Yo hago lo que mejor me parece. ¿Cómo así? Vamos al Evangelio de San Marcos, que es el capítulo paralelo a este que leímos en Mateo. En el capítulo 1, el versículo 40. Este texto paralelo nos termina de contar la historia que no está en el Evangelio de San Mateo. Y dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. ¿Cómo dice Reina Valera? Con el versículo 43. Le encargó rigurosamente, aquí dice una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Aún así, la gente de todas partes seguía acudiendo a él. ¿Hacemos lo que mejor nos parece o no? ¿Cómo es que escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo estamos escuchando la voz de Dios si definitivamente terminamos haciendo lo que nos parece mejor? Mire, este hombre empezó con un acto de humillación y de humildad y terminó realizando un acto de total desobediencia. Este varón inicia clamando y diciendo en el Evangelio de San Mateo, Señor, ¿será que realmente Cristo es mi Señor? Este hombre le dice, Señor, y podemos nosotros estar llamando a Jesús Señor, pero al igual que este hombre, estamos viviendo bajo nuestros parámetros, direccionados por nuestra propia brújula, haciendo lo que aparentemente es bueno para nosotros. La orden fue muy clara, no le diga a nadie. Pero, ay, ayúdame Señor a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Dice que lo divulgó a diestra y a siniestra. Eso no era lo que tenía que hacer este varón. Este varón solamente tenía que ir a que le dieran el visto bueno, a que lo chulearan. Eso no significa que por ir al sacerdote, a que lo declararan limpio, tenía que quedarse callado luego. El rito de purificación duraba 7 días. Que no, yo no me puedo aguantar 7 días, oiga. Esto está muy bueno, sí, por más bueno que parezca, la orden no fue esa. ¿Cuántas cosas el Señor te ha dicho que hagas y todavía no has hecho? ¿Cuántas cosas el Señor te ha dicho que no hagas y ya las hiciste? ¿Cuántas órdenes te ha dado el Señor y has hecho caso omiso? Como decía mi mamá, se hizo lo de la oreja mocha y no obedeció. ¿Cuántas consecuencias hemos librado a raíz de nuestro pecado, de nuestra desobediencia? Pero ¿saben qué? Nos parece más fácil echarle la culpa al diablo y decir, es que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y me quiere devorar y me quiere morder en la cola. Pero ¿será que tengo el rabo destapado?
Por ahí dice un dicho, si usted tiene rabo de paja, ¿qué? No se arrime a la candela porque se va a quemar. Mire, tenemos el rabo de paja por desobedientes, no más. Por no saber escuchar lo que el Señor nos dice. Hay una brújula que tenemos insertada desde que nacemos que nos lleva a pensar que usted y yo sabemos cuál es el norte de nuestra vida. Que usted y yo sabemos tomar decisiones buenas. Y si hay algo que usted y yo no sabemos tomar, son buenas decisiones. Continuará para el próximo domingo, ya no lo pierda. Vamos a ver la segunda parte del próximo domingo porque nuestra brújula interna, esa brújula con la que nacemos, no funciona. Desde que nacemos con la brújula descalibrada. Esa vaina está loca y nos lleva para donde no es. Porque usted y yo hacemos lo que aparentemente es bueno. Nuestra brújula es la palabra. ¿Qué te ha dicho el Señor a través de su palabra? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, hija, hija, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello? ¿Y qué seguimos contestándole al Señor? Espérate, ya voy a mi ritmo. Yo escuchaba por ahí a alguien parando la oreja porque mi casa es como una cueva y todo lo que se habla en cualquier lugar de la casa, eso se escucha por toda la casa. Hace eco, me va a tocar poner matas para botarle el eco a la casa. Matas no, plantas, perdón. Me acordé de algo que a veces no sabemos hablar. Decía, alguien estaba lloviendo y alguien le dijo a la persona que estaba en su casa, le dice, éntrame las gallinas y las matas. Éntrame las gallinas y las matas. Tenía gallinas y tenía plantas afuera. Cuando llega a la casa dice, ¿qué le pasó a mis gallinas? Ah, no, usted me dijo, éntreme las gallinas y las matas. No, eran las matas, eran las gallinas y las plantas. Tenemos que aprender a hablar, ¿cierto? Alguien le decía a mi esposo, no me acose, que yo voy a mi ritmo. No me acose, no me diga que cuando voy a ir a la iglesia, que es que yo apenas estoy empezando y ahí voy a mi ritmo. Bendito Dios, ahí voy a mi ritmo. Ven cómo nosotros creemos que podemos ir a nuestro ritmo, cómo creemos que nosotros podemos hacer cosas buenas, cómo creemos que vamos bien direccionados cuando ni siquiera vamos direccionados por la palabra del Señor. Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies y lumbrera. ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Está bien alumbradita? ¿Está bien recargadita? ¿Tiene baterías Energizer? ¿O tiene esas de 1500 que lo dejan a uno tirado cada 20 días? Puras baraticas. Lámpara, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi caminar. Podemos estar caminando ciegos con la lámpara apagada y no nos hemos dado cuenta. Debemos obedecer a la palabra del Señor para poder decir verdaderamente que Cristo es mi Señor. La oración de fe de la que se habla en muchas congregaciones dice, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y resulta que hemos recibido solamente a Jesús como nuestro Salvador. Y de boca decimos que Él es mi Señor, cuando realmente no es Señor de mi vida. Pudimos haber doblegado nuestro orgullo, pudimos habernos humillado en algún tiempo, por allá en el pasado, pero ¿será que eso sigue vigente en nuestra vida? ¿Será que podemos decir con total convicción, Cristo es mi Señor? Y esa es la pregunta que el Señor quiere dejarnos en esta noche. Cristo es
Señor de tu vida? ¿De verdad no te da temor mostrar con tus acciones que Cristo es tu Señor? ¿O qué están hablando tus acciones? ¿De quién está gobernando tu vida? ¿De verdad no te da temor declararle al mundo entero que Cristo tiene un gran poder, el poder de cambiar vidas, de transformar corazones? Si alguien ve tu vida y tú le dices, Cristo cambió mi vida, Cristo me transformó, ¿qué te van a decir? Ve, sí. ¿O qué te van a decir? Si ese es el Señor que la cambió a usted, mi hija, yo por allá no quiero ir. A mí que me dejen como estoy, porque esta es la pregunta que nos debemos hacer. Y bueno, quedamos puntos suspensivos para el domingo, pero de aquí al domingo vaya preguntándole al Señor, ¿realmente mis acciones muestran, Señor, que tú eres el Dios de mi vida? ¿De verdad yo estoy viviendo como este leproso, que cuando tú hablas yo obedezco? ¿O cuando el Señor te ha hablado has hecho tu voluntad y no la del Señor? Amén. Vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle que a través de su Santo Espíritu y a través de esta palabra nos ayude a entender y a ver nuestra realidad, que a veces no la podemos ver. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esas cosas grandes y ocultas están por allá guardadas en lo más profundo de nuestro corazón. Padre, y hoy te rogamos que a través de tu Santo Espíritu saques esas cosas guardadas que tenemos tan guardadas, Señor, que no nos permiten ver, que son esas cosas que hay allí en la profundidad de nuestro ser, lo que no nos deja vivir tu señorío en nuestra vida. Padre, podemos decir con nuestros labios, Cristo, tú eres mi Señor, eres mi Dios, así como lo dijo Tomás, mi Señor y mi Dios, pero realmente nuestra vida está dependiendo de tu señorío. ¿Tú realmente eres nuestro Dios? ¿O nuestra religiosidad es lo que está gobernando nuestra vida, direccionando nuestro corazón? Padre, hoy te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ver la condición de nuestra alma, que nos ayudes a ver la condición real de nuestro corazón. Porque hasta que tú no nos muestres nuestra realidad, nosotros vamos a seguir pensando que estamos bien. Vamos a seguir pensando que nuestras acciones son buenas y que esas acciones nos van a dar salvación. Señor, enséñanos a través de tu palabra, revélanos a través de tu Santo Espíritu cuál es tu dirección para nuestra vida en cada momento, en cada circunstancia. Cada día, Señor, que al levantarnos podamos decirte, aquí estoy en total humillación, aquí estoy rendido ante ti. No sé hacer lo bueno, Señor, no sé cómo obrar, pero tu Santo Espíritu me puede enseñar y me puede direccionar. Y que cada día nuestra vida esté rendida al señorío de Cristo y a la dirección del Espíritu Santo, para que podamos glorificar al Padre a través de la obediencia en Cristo Jesús. Señor, guarda nuestra vida, guarda nuestro corazón y ayúdanos a ver a través de tu palabra que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, pero que podamos dejar que ese señorío sea vivo en nuestra vida. A ti, Señor, damos toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén.